Crónicas del Cerro Azul. La pesadilla distópica. El trabajo como cronista, realizando estas crónicas de Cerro Azul, ya no era redituable. La inmensa fortuna obtenida con ellas había sido malgastada en emprendimientos ridículos y otra parte, desgraciadamente, gracias a la desgraciada desgracia de tener agujeros en los bolsillos. Por esta razón decidí emplearme como voluntario a sueldo en la colosal Agencia General de Aguas Meritócratas Ordenadas Sociales, conocida como la CAGAMOS por sus siglas, que hace un tiempo se instituyó al quebrar la ACOPE, es decir, la entrañable cooperativa de agua, de agua de oro. Igualmente sigo sin poder evitar el oficio de cronista. Y tomé nota de un día en esta nueva normalidad cotidiana, en la que, como siempre, lo real se me mezcla con lo fantástico. Si esto fue una pesadilla, una premonición o la vida misma, aún no me animo a asegurarlo. Por la mañana sonó el despertador en el celular genérico unificado para toda la humanidad, con su único sonido para alarma ya predeterminado de fábrica para todos, sin otras opciones de sonido. Eran esas campanadas como las del disco Hell Bells de AC/DC. Con ese sonido llamando a una nueva jornada de trabajo, vi que el termómetro marcaba 33 grados de temperatura a las 6 de la mañana. Siendo el mes de julio, parece que el día prometía. Comprobé que en mi bidón quedaban unas 6 o 7 gotas de agua. Usé 2 para hacerme unos mates y reservé el resto en mi cantimplora, pues debía ser un largo camino. Me habían encargado subir río arriba por el Chabascate para comprobar la profundidad de caudal un poco más arriba del vado de San Francisco. Subí costeando el río. Sabía que sería una tarea difícil mientras sentía que la temperatura subía y un viento norte levantaba polvo. Me puse a pensar en esas hermosas películas y series de aventureras expediciones por el desierto que estaban de moda últimamente y me motivé a seguir adelante. Seguí subiendo, sin cruzar a nadie por el camino. Probablemente en Cerro Azul estaban planificando otro ritual para llamar la lluvia. Al parecer, solo había funcionado, hasta ahora, de los muchos intentos, aquel rezo que incluyó en los pedidos que llegue agua al río Mississippi, pues desde este río se había hecho un acueducto hasta el Río Grande en México. De allí un acueducto llevaba agua que cruzaba el canal de Panamá. Allí un acueducto conectaba con un río nicaragüense. Desde el acueducto llevaba agua al Amazonas. Por allí se hizo otro acueducto desde el Amazonas hasta el río Paraná. Y desde el acueducto hacia nuestros territorios. Por eso se estaba pidiendo que llueva en Mississippi. Al llegar al lugar indicado para mi tarea, tomé mi aparato de medición de profundidad de caudal. Para esta ocasión usé la regla verde transparente que conservaba desde mis estudios primarios. Me adentré en el lecho del río desde la orilla, avanzando hacia el centro donde el río era más profundo. La medición dio el resultado de 8,3 centímetros de profundidad y 27,7 centímetros la anchura del río. Sequé la regla
La guardé y con vergüenza confieso que tomé con las manos algunas gotas del río para beber, ya que necesitaba urgentemente hidratarme. Telefoné a la colosal agencia para pasar los datos recabados. Tras un zumbido me dijeron OK y que me tomara el resto del día libre. Así que me senté bajo un viejo algarrobo seco. Era fuerte el sopor del calor, el viento levantaba verdaderos nubarrones de tierra, y entonces vi algo que creí que era una leyenda o un cuento de viejas. Entre la polvareda vi avanzar, con paso lento, un grupo de unos 15 esqueletos de caballo, caminando por la orilla del río, enormes y ciertamente hermosos bajo el sol. Muy blancos los huesos, perfectamente ensamblados, estructurados desde esa gran columna vertebral, los cráneos fuertes, las costillas curvas dando sensación de llenarlo vacío. Algunos eran, o habían sido, potrillos, que aún caminaban pegados a otros esqueletos, que serían las madres. Estaba perplejo con esta visión. Además, salvo porque eran meros esqueletos, parecían vivos. Se detuvieron y hacían como si bebieran agua del río, agua que no había, y con bocas y lenguas que tampoco tenían. Incluso algunos de estos enormes esqueletos entraban al lecho casi seco y se lavaban o recostaban como refrescándose. Sentí miedo. No podía entender si esta visión tenía un significado o si era real. No podía entender qué animaba a esos esqueletos. Y más miedo sentí cuando de repente 3 o 4 de estos seres de espanto giraron al mismo tiempo sus cabezas y me miraron desde sus hondos agujeros oscuros donde alguna vez hubo ojos. Haciendo un gesto de calmarlos con las manos, me paré y me fui alejando, caminando para atrás. Aunque desconcertado por lo vivido, no quería volver al pueblo aún. Sentí sed, pero no tenía ya gotas de agua. En una loma vi uno de esos cactus que están creciendo por todos lados. Si uno sabe cómo, se puede sacar agua de ellos. Así que subí la loma y con mi cuchillo hice un orificio del cual saqué un líquido viscoso y salobre que puse en mi cantimplora. Con esto tiraba hasta volver. Y si no me equivocaba, ya me tocaba recibir el pago semanal, que era una botella de medio litro de agua. Desde esa loma, como provenientes desde atrás de la misma, sentí unos ruidos que no pude descifrar enseguida y subí más para mirar. Sentía cada vez más claros los sonidos de agua, chapoteos y risas. Un sonido como de un cuerpo cayendo en mucha agua, ese sonido casi olvidado, y un olor a protector solar. Olores que me hicieron recordar esos balnearios para vacacionar, cosas que ya no eran costumbre en la mayoría de la humanidad. Al asomarme lo que vi me heló la sangre. Se veía un barrio entero, muchas casas bastante lujosas, todas con piletas, llenas. En la más cercana vi varias personas tirándose al agua de la pileta, gente salpicándose entre sí inescrupulosamente. El agua desbordaba y se chorreaba por los costados, derrochándose. Me corrió un hilo de baba por la comisura de la boca, pero viendo toda la escena, sentí un horror intolerable. Era imposible todo lo que estaba sucediendo, era horrendo, aterrador, diabólico. Era una pesadilla.
Cerré los ojos sin poder sostener esa imagen. Por favor, que no sea real, que no sea real, me decía con fuerza hacia adentro. Y de hecho, abrí los ojos nuevamente, como despertando, y sí, todo había sido una pesadilla tremenda, pero ya había pasado. Estaba allí, en el costado del río, sentado bajo el árbol. Suspiré hondo y me acomodé. Me puse a mordisquear un pastito y ya más sereno, me dediqué a observar a esos esqueletos de caballos tomando agua inexistente, vivos sin vivir. Fin de la crónica.